Mi papá murió sin despedirse. 3 días después, recibí una carta firmada por él, donde me pedía no confiar en nadie de la familia. Mi papá murió un jueves por la tarde. No fue algo esperado. No hubo una enfermedad larga ni señales previas. Fue de repente. Una embolia fulminante. Estaba en su taller, según me dijeron, reparando una de esas radios antiguas que tanto le gustaban, y de pronto, cayó al suelo. No hubo tiempo para ambulancias ni despedidas. Murió con el destornillador en la mano. Solo. Cuando mi mamá me llamó, pensé que era una broma de mal gusto. O un error. O cualquier otra cosa menos eso. Pero su voz estaba rota. Y entonces lo supe. No pude decir nada. Solo me senté en el suelo, con el teléfono temblando en la mano, mientras mi esposo me miraba sin entender. ¿Qué pasó?, me preguntó, tocándome el hombro. Y cuando logré articular palabra, solo pude decir, mi papá se fue. Mi relación con él no era perfecta. Teníamos diferencias, discusiones, silencios incómodos. Pero también teníamos algo que no compartía con nadie más, una conexión callada, una forma de entendernos sin necesidad de muchas palabras. Él era mi refugio cuando todo lo demás fallaba. El velorio fue un desfile de caras conocidas y desconocidas, abrazos incómodos, frases automáticas. Nadie lo esperaba, tan buena persona, ahora está en un lugar mejor. Yo solo quería estar sola. No por tristeza, sino por rabia. Porque se había ido sin decirme nada. Porque habíamos peleado por una tontería hacía 2 semanas. Porque el último mensaje que le envié decía no tengo tiempo para esto ahora. Ese fue el último. Y él ya no podía responder. Mi mamá parecía ida. Caminaba como en trance, repitiendo que todo había sido muy rápido, que ni siquiera le alcanzó a decir que se cuidara. Mi hermana mayor, Lorena, tomó las riendas de todo, llamadas, flores, café para los asistentes. Siempre fue la más práctica de la familia. Yo no servía para esas cosas. Me senté en un rincón con mi hijo en brazos y miré la caja. Ni siquiera me animé a tocarla. Los días siguientes fueron confusos. Recibimos visitas que no queríamos, comida que no necesitábamos y mensajes largos de gente que no conocía realmente a mi papá, pero que igual querían contarme alguna anécdota irrelevante con él. Hasta que llegó el día 3. Ese lunes por la mañana, sonó el timbre en casa. Era el cartero. Me entregó un sobre amarillo, algo arrugado. No tenía remitente. Solo decía mi nombre con su letra. La reconocí al instante. Tenía esa caligrafía redonda, ligeramente inclinada, como si cada letra se hubiera tomado el tiempo de acomodarse en su sitio. Me temblaron las manos. Subí corriendo a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y abrí el sobre. Había una carta. Solo una hoja escrita por ambos lados. Y comenzaba así: Carolina, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí. No sé si fue repentino o si lo viste venir, pero preferí escribirte antes de que el tiempo me quitara la oportunidad. Hay algo que necesito decirte, algo que no puedo llevarme sin que lo sepas, mi corazón latía como un tambor. Seguí leyendo. Durante años, pensé que lo mejor era guardar silencio. Por ti, por tu hermana, por tu madre. Pero ahora que se acabó mi tiempo, no quiero irme sin advertirte. No confíes ciegamente en nadie. Ni siquiera en quienes llevan tu sangre. La familia puede tener máscaras. Me detuve. Volví a leer esa frase. La familia puede tener máscaras. Tragué saliva. No te asustes, pero tampoco ignores esto. En mi escritorio, en el segundo cajón, hay una carpeta azul. Te pertenece. Léela cuando estés sola. Y sobre todo, no le digas nada a Lorena hasta que la leas entera. Confío en que sabrás qué hacer. Te quiere, papá. Me quedé en silencio. La hoja temblaba entre mis dedos. Era su letra. Su forma de hablar. No había duda. Pero, ¿qué quería decir con todo eso? ¿Una advertencia? ¿Una confesión? Corrí al estudio que habíamos conservado intacto. Todo olía a él, a madera vieja, a tinta, a herramientas. Abrí el segundo cajón de su escritorio. Allí estaba, una carpeta azul gastada. Sin nombre. Sin etiquetas. La tomé y regresé a mi cuarto. Cerré con llave. Me senté otra vez en la cama. Respiré hondo. Y abrí la carpeta.
Lo primero que encontré fue una hoja suelta con un título escrito a mano, Testamento original. Debajo, varias copias. Todas con fechas distintas. Todas firmadas por él. Pero había algo más. Una hoja con anotaciones en los márgenes, tachaduras, correcciones. Como si él hubiera estado dudando hasta el final. Leí con detenimiento. Y en todas, en absolutamente todas, yo figuraba como heredera principal. No solo en partes iguales. No como parte del grupo familiar. Mi nombre aparecía destacado, subrayado incluso. A mi hija Carolina, le dejo la casa de la playa, los derechos de las patentes, y el fondo de ahorro número 3. No entendía nada. La casa de la playa la habíamos vendido hacía años. ¿Las patentes? ¿Qué patentes? ¿Y ese fondo? Nunca escuché nada sobre eso. Pero lo más inquietante fue lo que encontré al final. Una carta fechada apenas 3 meses antes, dirigida a un abogado cuyo nombre me resultaba vagamente familiar. En ella, mi papá pedía modificar el testamento para dejar fuera a una persona. No decía quién. Solo que era por razones personales y confidenciales. Me quedé helada. ¿Quién había sido excluido? ¿Y por qué? Tuve que leer todo 2 veces para asegurarme de que no estaba interpretando mal. Pero no, mi papá me había dejado esa carpeta. Me había dejado un mensaje claro. Y me había pedido que desconfiara. Miré por la ventana. El cielo estaba gris. Y por primera vez en días, no lloré por su muerte. Lloré por todo lo que estaba por descubrir. Guardé la carpeta azul en un cajón con llave, como si de repente supiera que algo importante acababa de empezar. Pasé el resto del día en un estado extraño, entre la tristeza por mi papá y la incertidumbre de lo que estaba por descubrir. Algo no encajaba, y aunque una parte de mí quería ignorarlo, otra más fuerte no podía dejar de pensar en cada palabra de esa carta. Esa noche, no pude dormir. Me levanté a la 1 de la mañana y volví a sacar la carpeta. Quería revisar todo de nuevo, esta vez con más calma. Empecé por los documentos legales, las copias de los testamentos, las fechas. Y ahí noté algo: la versión más reciente del testamento estaba firmada apenas un mes antes de su muerte. Y la anterior era de hacía 2 años. Había un cambio grande entre ambas. En la anterior, todo estaba repartido por igual entre mi madre, mi hermana y yo. Pero en la más reciente, la mención a mi madre y a Lorena había desaparecido por completo. Yo era la única heredera nombrada. No pude evitar pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó entre ellos en ese último año? Al día siguiente fui a visitar a mi mamá. Quería observar, no preguntar directamente. Quería saber si ella sabía algo, si actuaba de forma distinta. Hola, hija, me dijo al abrirme la puerta. ¿Cómo estás hoy? No sé, confundida, cansada. ¿Tú? Igual. No me acostumbro al silencio de esta casa sin tu papá. Me preparó café, y nos sentamos en la sala. Ella hablaba de cosas triviales, del jardín, del vecino nuevo, pero yo la miraba, buscando grietas. Hasta que no pude evitar lanzar una pregunta que, aunque disfrazada de inocencia, llevaba veneno: ¿papá tenía cosas guardadas que debamos revisar? Archivos, documentos, cosas importantes. Ella se tensó apenas un segundo, pero lo noté. No, hija. Tu padre era muy metódico. Todo lo importante lo dejamos en manos del abogado. De hecho, ya está agendada una cita para la próxima semana, para la lectura del testamento. Vas a venir, ¿verdad? Claro, respondí, disimulando. ¿Y tú sabes qué dejó? No lo sé exactamente. Supongo que lo habitual. Lo que teníamos juntos. Lo que teníamos, dijo. Como si fuera algo compartido. Pero la carpeta decía otra cosa. Al salir de su casa, el viento me golpeó la cara y sentí que algo estaba podrido. No sabía aún si era mi madre o Lorena, o ambas. Pero mi papá no me habría dejado esa advertencia por nada. Tenía que averiguar más. Esa misma tarde llamé al estudio jurídico que figuraba en la carta que encontré en la carpeta. Pedí una cita con el abogado que mi papá mencionaba. Me dijeron que estaba fuera del país por un viaje, pero que regresaba en 2 días. Dejé mi número. Esa noche, mientras le daba la cena a mi hijo, sonó el teléfono. «Carolina», dijo una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo. Le hablo de parte del estudio del doctor Reyes. Soy su asistente».
El doctor revisó sus notas desde el extranjero y me pidió que le confirme que usted tiene una carpeta azul. ¿Es correcto? Me quedé en silencio unos segundos. Sí, respondí finalmente. Perfecto. El doctor quiere que no comparta el contenido de esa carpeta con nadie hasta que pueda hablar con usted personalmente. Me pidió insistir en eso. ¿Está claro? Sí, claro. Bien. Él la recibirá en cuanto regrese. Es muy importante. Colgué con el corazón acelerado. ¿Qué era eso que no debía compartir? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Y cómo sabía él que ya la había encontrado? Decidí no decirle nada a nadie. Ni a mi esposo. Ni a mi madre. Ni a Lorena. Nadie. 2 días después, fui a la oficina del abogado Reyes. Me recibió un hombre de unos 60 años, con expresión cansada pero amable. Me hizo pasar a su despacho y cerró la puerta con cuidado. Gracias por venir, Carolina. Su padre me habló de usted muchas veces. Gracias por recibirme. Estoy un poco confundida por todo esto. Él asintió. Lo comprendo. Su padre vino a verme hace unos meses. Tenía preocupaciones familiares. Me pidió que preparara un nuevo testamento y que le entregara una carta específica si él fallecía. ¿Preocupaciones? Pregunté. Sí. Me habló de ciertos comportamientos que había observado en su familia. No fue específico, pero mencionó que se sentía manipulado. Me pidió que protegiera sus últimas decisiones. Dijo que usted era la única persona en quien confiaba plenamente. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con la carpeta? Él abrió un cajón y sacó una copia del mismo documento que yo tenía. Eso le pertenece legalmente. El testamento más reciente es válido. Está firmado y certificado. Pero hay algo más. Me pasó una hoja. Una transcripción de una grabación. Era la voz de mi padre. Leída, sonaba fuerte, decidida, mi nombre es Ernesto García. Declaro en plena conciencia que mi decisión de modificar el testamento es completamente voluntaria. Lo hago porque he detectado presiones indebidas y cambios de actitud en personas cercanas. Quiero que Carolina tenga lo que le corresponde, y confío en que sabrá defenderlo si es necesario. Me cubrí la boca con la mano. Esa era la voz de mi padre. Ese era su mensaje. El abogado me miró con seriedad. Esto va a generar conflicto, Carolina. Su familia no lo tomará bien. ¿Y qué puedo hacer? Tener todo en orden. Y no confiar, hasta que descubra de dónde viene la traición. Salí del estudio con el alma enredada. Mi papá no solo me dejó una herencia. Me dejó una misión. Y yo, iba a cumplirla. Durante los días siguientes, no podía dejar de mirar a mi familia con otros ojos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, ahora eran piezas que trataba de encajar en un rompecabezas que no sabía que existía. Me costaba mirar a mi madre sin pensar en lo que el abogado me había dicho. Me preguntaba si alguna vez mi padre le habló de sus dudas, si ella sabía que había sido apartada del testamento, o si estaba esperando la lectura con alguna esperanza silenciosa. Y mi hermana, no podía dejar de recordar las veces que se burló de mí cuando yo decía que papá y yo teníamos una relación especial. Siempre decía que él solo me consentía porque era la menor, como si no mereciera su cariño. Ahora entendía que tal vez lo que había era envidia, o algo más. La noche anterior a la lectura oficial del testamento, no pude dormir. Soñé con mi padre. Estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su máquina vieja. Me miraba, y sin decir palabra, señalaba un sobre cerrado. Me desperté con el corazón latiendo fuerte. La reunión en la notaría fue incómoda desde el inicio. Estaban todos, mi madre, mi hermana, mi cuñado, 2 primos, y yo. Nos saludamos con esa frialdad que se esconde bajo una sonrisa forzada. El abogado Reyes fue puntual y profesional. Gracias por venir. Como saben, don Ernesto dejó instrucciones claras. Procederé a leer el testamento más reciente, fechado hace un mes, con validez legal plena. Y leyó. Leyó cada línea sin alterarse. Leyó cómo mi padre dejaba expresamente toda su parte del patrimonio a mi nombre, la casa donde vivían, sus cuentas, incluso una propiedad en la sierra que yo no sabía que existía. Todo. Solo para mí. Mi madre se quedó inmóvil. Mi hermana se rió con desprecio. ¿Esto es una broma? Dijo. No lo es, respondió Reyes.
Este documento ha sido certificado y registrado conforme a la ley. Esto es ridículo. Saltó mi cuñado. Ernesto nunca habría hecho algo así. Yo no dije una palabra. Me limité a mirar al abogado, como si su presencia me protegiera. Reyes cerró la carpeta con calma. Si alguien desea impugnar el documento, puede hacerlo por la vía legal. Pero les advierto que el señor Ernesto dejó constancia grabada de su voluntad. Salimos del lugar en silencio. El sol me golpeó en la cara como si quisiera despertarme. Había ganado, pero no me sentía vencedora. Esa noche, mi hermana me llamó. ¿Estás feliz? ¿Perdón? Te quedaste con todo, Carolina. Te salió perfecto. Siempre fuiste la consentida. Ahora entiendo por qué. No fue mi decisión, Lorena. No me digas que no sabías. Seguro manipulaste a papá. Lo llenaste de ideas. Siempre fuiste buena para eso. Tan calladita, tan educada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarnos de la casa también? Esa casa era de él. Era de mamá también. Llevaban más de 30 años juntos. No estaban casados legalmente, respondí sin pensar. Hubo un silencio tenso al otro lado. Te vas a arrepentir, Carolina. No sabes con quién te metiste. Colgó. Y por primera vez, tuve miedo real. No de perder lo que había heredado, sino de lo que podrían hacer para recuperarlo. 2 días después, recibí una carta. Sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una copia de un correo electrónico impreso. Era de una cuenta que no reconocía, enviada a otra que tampoco conocía. Pero al final, una línea me heló la sangre. Ella no sabe nada. Aún cree que fue natural. Lo importante es que no hizo preguntas. Ahora la propiedad es de ella, y cuando se canse del acoso, va a ceder. Leí esa línea una y otra vez. Ella no sabe nada. Cree que fue natural. ¿Va a ceder? ¿Estaban hablando de mí? ¿De la muerte de mi padre? Llamé al abogado de inmediato. Necesito que vea esto. Lo recibí en su oficina esa misma tarde. Le mostré la carta. La leyó con atención, frunciendo el ceño. Esto es grave, Carolina. Muy grave. ¿Sabe quién pudo haber enviado esto? No. No tengo idea. ¿Podría ser de su familia? No lo sé. ¿Usted cree que la muerte de mi papá no fue natural? Él se quedó en silencio. No puedo afirmarlo, pero esto amerita una revisión. ¿Podría darme permiso para investigar? Sí. Lo que sea necesario. Él asintió. Confíe en mí. Pero mientras tanto, no comente esto con nadie. Y tenga cuidado, Carolina. Mucho cuidado. Salí de la oficina con la sensación de que la historia apenas comenzaba. Mi papá no me dejó solo una advertencia. Tal vez me dejó un secreto sin resolver. Uno que lo mató. Y que ahora podía ponerme en peligro a mí. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y cautela. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse, evitaba las llamadas desconocidas y me despertaba sobresaltada por cualquier ruido en la noche. Sentía que alguien me vigilaba, o que estaba a punto de pasar algo. El abogado Reyes me contactó a los 3 días. Había llevado la carta a un especialista en peritaje digital, y aunque no podían rastrear el origen exacto sin una orden judicial, confirmaron que el correo había sido enviado desde un ciberlocal ubicado en un distrito vecino. Sin cámaras, sin registros. Un lugar perfecto para no dejar huella. La redacción sugiere que quien lo escribió conoce detalles íntimos, me dijo. Esto no fue un intento de asustarte al azar. Hay algo detrás. Me recomendó revisar el certificado médico de defunción de mi padre. Así que fui a la clínica donde falleció. ¿Está segura que desea revisar este documento? Preguntó la recepcionista. Usted no figura como contacto principal. Soy su hija. Y soy su heredera directa, respondí, mostrando los documentos. Tras una breve espera, me entregaron una copia. Causa de muerte, paro cardiorrespiratorio súbito por causas naturales. Pero debajo, una nota pequeña, escrita a mano, paciente llegó con dificultad respiratoria. Posible interacción con medicamento no habitual, sin receta registrada. Me congelé. ¿Medicamento no habitual? No sabía qué pensar. No sabía si alguien lo había intoxicado, si fue un error,
o si mi padre sabía que alguien intentaba dañarlo. Recordé sus últimas semanas, su rostro más cansado, más alerta. La forma en que no dejaba su taza sola ni siquiera en casa. ¿Y si ya sospechaba algo? Volví a casa con la cabeza hecha un torbellino. En la puerta, me esperaba alguien. Mi hermana. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. No tengo nada que hablar contigo, Lorena. Papá nunca te quiso más que a mí. Solo te manipuló. Te dejó esa carta para hacerte desconfiar. ¿No ves que él era el que dividía a la familia? ¿Y tú no lo estás haciendo ahora, viniendo a reclamar algo que no es tuyo? Ella se rió. Pero no era una risa de burla. Era nerviosa. No sabes en lo que te estás metiendo. Solo entrégame la parte de la casa. Eso es lo que queremos. Quédate con las cuentas, con el terreno ese que ni conoces, pero la casa era de todos. ¿Queremos? ¿Quién es? Tú sabes bien. No te hagas. Y entonces lo entendí. No hablaba solo por ella. Hablaba por todos los que veían en mí un obstáculo. Una molestia que heredó lo que nunca pensaron perder. ¿Qué hicieron, Lorena? Le pregunté, bajando la voz. ¿Mi papá murió, por algo que ustedes sabían? Ella palideció. Dio un paso atrás. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Con qué? No voy a hablar más. Y se fue. Rápido. Como si huyera. Esa noche, no pude dormir. Revisé cada cajón del escritorio de mi padre. Cada cuaderno, cada libreta, cada rincón. Hasta que encontré una pequeña caja de madera, casi imperceptible, forrada con una tela oscura. Adentro, había papeles doblados, recortes, y una carta, con mi nombre. Carolina, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No sé si fue natural. No sé si fue planeado. Pero ya no confío. No en todos. El resto de la carta hablaba de cosas que parecían banales, viejas discusiones con la familia, cambios de actitud de algunos primos, negocios fallidos con mi cuñado. Pero entre líneas, había algo más. Algo que me hizo entender su advertencia. Ten cuidado con los que llegan cuando ya no pueden fingir. La ambición no siempre grita, a veces susurra. Y se disfraza de derecho. Me estremecí. Estaba sola en casa. Solo con esa carta. Y una verdad que parecía estar a punto de explotar. El abogado me llamó de nuevo. Tenía noticias. Hice algunas averiguaciones por mi cuenta, dijo. No quería alarmarte sin pruebas. ¿Qué averiguaciones? Sobre las propiedades de tu padre. En especial, la casa. Hubo un intento de transferencia hace 3 semanas, antes de su fallecimiento. ¿Qué? Al parecer, alguien presentó un documento falsificado, intentando ponerla a nombre de un tercero. Pero el trámite no se completó por falta de una firma. ¿Quién? Una persona con el mismo apellido que tu cuñado. Pero aún no podemos demostrar que haya conexión directa. Eran ellos. Lo habían intentado antes. ¿Y cuando no lo lograron, acaso decidieron eliminar el obstáculo? Mi piel se erizó. Todo encajaba, la carta anónima, la prisa de mi hermana, la muerte de mi padre sin signos previos, las amenazas veladas, y ahora, un intento de fraude registrado. Ya no podía seguir esperando. Tenía que actuar. Pedí medidas cautelares para proteger las propiedades. Solicité acceso a los registros bancarios de mi padre. Reuní las pruebas, la carta, el testamento, el certificado médico con la nota de interacción medicamentosa, el intento de transferencia fraudulenta. Y presenté una denuncia formal. Por posible homicidio doloso. Por fraude. Por manipulación de documentos. Por intento de apropiación indebida. No lo hice por venganza. Lo hice porque mi padre me lo pidió. Porque él supo, hasta el último día, que algo no estaba bien. Y porque, si no hablaba yo, nadie lo haría por él. El día de la lectura del testamento llegó. Nos citaron en una notaría en el centro. Fui con la carta de papá en el bolso, como si fuera mi amuleto. No le había contado a nadie más que a Lucía sobre ella. Y después de todo lo que había pasado, era lo único que me daba cierta tranquilidad, saber que mi papá me había dejado al menos una verdad. Todos estaban presentes. Mis tíos, mis primos, mi madre. Incluso algunos que no veía desde hacía años. La sala estaba cargada de una tensión densa,
como si todos supieran que algo se iba a romper. El notario era un hombre mayor, de voz grave. Abrió la carpeta con el testamento y comenzó a leer con solemnidad. Lo primero fueron los agradecimientos, las palabras de despedida. Luego pasó a la parte de las disposiciones legales. A mi hija Carolina, le dejo el total de mis cuentas de ahorro, acciones, y el 60% de la propiedad ubicada en el terreno familiar, leyó el notario. Todos se removieron en sus asientos. El restante 40% se distribuirá entre mis hermanos, con la condición de que ninguno de ellos reclame la casa principal, ya que será exclusivamente para Carolina. Hubo un murmullo general. Además, dejo estipulado que cualquier intento de impugnar esta voluntad será considerado como una falta directa contra mi última decisión y deseo. Nadie hablaba. Nadie miraba a nadie. Todos esperaban que fuera un error, una confusión. El notario cerró el documento. Eso es todo. Mi madre fue la primera en reaccionar. Esto no puede ser, dijo, en voz baja. Uno de mis tíos se levantó. ¿Cómo que la casa principal es solo para ella? Esa propiedad es de toda la familia. Mi madre vivió allí también. Y mi padre la compró solo, intervine con voz firme. Y legalmente está a su nombre. Él lo dejó todo en orden. Mi primo trató de intervenir, pero el notario lo detuvo. Si hay alguna queja, deben presentarla por los canales legales. Pero advierto que el testamento fue registrado conforme a derecho, con su firma verificada en presencia de testigos. Y hay un anexo. Me miró. Señorita Carolina, ¿usted tiene en su poder una carta manuscrita firmada por el señor Octavio Gómez? Asentí y la saqué del bolso. La extendí con ambas manos. ¿Podría leerla? Preguntó. Prefiero hacerlo yo misma, respondí. Me levanté. Todos me miraban. Rompí el silencio con voz temblorosa, pero firme. Carolina, si estás leyendo esto, es porque mis instrucciones fueron cumplidas. Sé que este proceso no será fácil. Sé que muchos intentarán hacerte dudar. Pero no lo hagas. No busques aprobación donde solo hay conveniencia. No cedas a sus lágrimas, a sus palabras. Tu abuela lo sabía. Yo lo confirmé. Lo que te dejo es tuyo, porque tú sí estuviste. Porque tú no me diste la espalda. Porque tú no desapareciste cuando más te necesitaba. Mis ojos se humedecieron. No confíes en nadie de la familia, salvo en ti misma. Ellos mostraron sus verdaderos rostros cuando creyeron que no habría consecuencias. Pero hay algo más poderoso que sus mentiras, tu memoria. No la traiciones. Con amor, papá. Hubo un silencio abismal. Y entonces, uno a uno, comenzaron a retirarse. Mi tío sin decir palabra. Mi madre, con la cabeza baja. Mis primos murmurando entre ellos. Nadie tuvo la valentía de quedarse y mirarme a los ojos. Lucía se acercó y me abrazó. Lloramos juntas. No era solo por la herencia. Era por todo lo que había tenido que pasar para llegar ahí. Por todo lo que se había roto. Pasaron semanas. Luego meses. Muchos me dejaron de hablar. Otros enviaron mensajes llenos de reproches. Pero yo ya no sentía culpa. Arreglé la casa. Pinté la habitación de papá. Recuperé su sillón favorito. Y en la pared del estudio, enmarqué su carta. No como un trofeo, sino como recordatorio de que hay secretos que no se deben callar. Y legados que no se construyen con dinero, sino con verdad. Hoy duermo tranquila. Porque elegí creerle a quien me amó en silencio, y no a quienes solo me buscaron cuando hubo algo que ganar. Y esa paz no tiene precio.